Buenos días, profesor. En esta oportunidad tenemos a Andrea Villalobos, en el cual nos va a acompañar en esta entrevista y en el cual nos va a dar también su punto de vista a punto del que estamos tocando en clase, que es el genocidio. Muchas gracias, Andrea, por poder darnos esta entrevista. Gracias a ti, Valeria. Muy bien, Andrea. Entonces empezamos con las preguntas. La pregunta número 1 es, muchas personas ignoran la definición de genocidio. Para ti, ¿qué es el genocidio? Bueno, en realidad, como mencionas, sí muchas personas ignoran este término. De hecho, el motivo por el cual lo conozco un poquito más es porque me gusta mucho la historia, pero bueno, para mí el genocidio está muy relacionado al tema de homicidios, feminicidios, se conoce por ese lado, pero el genocidio es estos homicidios o este acto en realidad que se genera una masacre, por así decirlo, una matanza en grupos y en realidad está muy ligado a un tema racial, un tema religioso, ¿no? Entonces es por esto que hay cierto odio entre distintas culturas o de repente distintas religiones y genera lo que es el genocidio, que es un acto donde en realidad se genera una matanza o una muerte bastante masiva de personas, ¿no? Como pregunta número 2 tenemos, ¿qué genocidios a nivel mundial a ti te han llegado a impactar más en cualquier momento? Bueno, creo que directamente no es que haya vivido, o sea, en mi época, un genocidio que probablemente me haya impactado, de repente no he tenido mucho conocimiento, pero sí por temas de historia, por aprendiendo en la universidad, en el colegio, cosas que he visto. Una es el terrorismo, que me pareció súper impactante, ¿no? El hecho de cómo eh, un grupo de personas en realidad tenía cierto rechazo a la sociedad y se generó esta masacre que duró una gran cantidad de años. Y otro de ellos es el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este odio hacia los judíos, independientemente de qué país vinieran, independientemente de qué profesión tuvieran, o en general el tipo de persona que sean, simplemente por ser judíos y por ser parte de esta cultura y tener ese tipo de creencias, se generó una matanza increíble que en realidad hasta ahora tiene muchos rezagos en la historia, ¿no? Y en la sociedad. Entonces esos son personalmente los que más me han impactado. Como tercera pregunta dice, ¿crees que la negación de crímenes de un gobierno o transversar información puede afectar la identidad de una sociedad? Yo creo que sí, en realidad ahora mucho se habla y ahora que estamos con todo este tema de la crisis política, lo que más se está notando es esta diferencia de clases, ¿no? Y no solo la diferencia de clases, sino también la poca protección que hay por parte del gobierno y en general de las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que el disminuir o de repente darle poca importancia a las matanzas que están ocurriendo o a los homicidios o en general a las diferencias de clases que están habiendo, sí impacta a la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad se da cuenta, la misma sociedad genera de repente hasta un sentimiento de odio, que es lo que vimos en la época del terrorismo, ¿no? Se disminuyó, no se le dio tanta importancia a lo que estaba pasando al interior del país y finalmente impactó de una forma muy, muy grande a la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el hecho de que las autoridades y en general el gobierno no se dé cuenta de lo que pueda estar pasando alrededor o le reste importancia, sí impacta definitivamente en algún momento, ¿no? Probablemente no a corto plazo, pero a mediano y largo plazo vas a ver realmente un impacto fuerte como nos está pasando ahorita con la crisis política que estamos viviendo. Claro, dice, tenemos esta pregunta, ¿se ocurriría algún genocidio en nuestro país, siendo conscientes del nivel de cultura que tenemos, el nivel de gobierno que tenemos? ¿Cómo crees que la población actuaría hasta esta situación? Yo creo que ahorita algo que hemos visto en estos últimos años es que la población ya es más consciente, ¿no? O sea, antes era un poco una sociedad que se quedaba callada frente a las cosas que podían suceder o a las injusticias. Y creo que en este momento, ahorita justo con toda la coyuntura política, hay muchas personas que no sabían sobre estos genocidios, no sabían sobre el terrorismo, no sabían en general sobre la historia, entonces estaba un poco dormido. Pero ahora con toda la crisis política, con todo lo que vemos en las noticias, mayor acceso a la información, creo que la gente ya está informada, ¿no? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que en este caso, si ocurriera un genocidio, creo que la sociedad no sería tan ajena, ¿no? No sería un tema de diferencia de clases, probablemente ya saldríamos más a las calles, podríamos presionar un poco más al gobierno o a las autoridades sobre qué acciones tomar, ¿no? Y también creo que no solo la población, sino el mismo gobierno, el hecho de haber vivido 20 años, una época de terrorismo, ya en realidad tenemos, por así decirlo, la capacidad, creo, y espero sea así, y en realidad espero no suceda un genocidio, pero creo que tenemos ya la capacidad de poder enfrentarlo de una mejor manera, ¿no? Tomar las riendas del asunto no de acá a 20 años, ¿no? Sino en el momento en que suceda.
Muchísimas gracias, Andrea, por poder darnos tu punto de vista, poder informarnos también un poquito sobre este tema de los genocidios. Y como te comenté, podemos, creo que, seguir hablando mucho tiempo, pero el tiempo es un poco limitado. Gracias, no, gracias a ti, Vale, por tomarme en cuenta. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Esta ha sido nuestra entrevista sobre el genocidio con Andrea.